Así que vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Marcos. Justo habla de un padre, gloria a su nombre. San Marcos capítulo 5, versículo 21. Lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud que le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén, gloria a Dios. Fíjese, hermano, que dice la palabra del Señor que pasando otra vez Jesús en una barca, dice, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, dice. Fíjese que el Señor Jesús venía de algo milagroso, algo extraordinario el Señor había hecho, un milagro extraordinario había hecho el Señor. Venía el poder del Señor, actuó en la vida de esa persona, hermano, porque cuando actúa el poder de Dios, las cosas cambian, hay transformación, hay regeneración. Y venía el Señor de estar en Gadara, dice la palabra del Señor, de libertar a un hombre oprimido por el enemigo, un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que no se vestía, un hombre que no se bañaba, un hombre que nada, vivía en el cementerio, dice, y era el terror de la zona. Nadie se acercaba a ese lugar por esa persona, cómo estaba la condición que el diablo, que el Señor le reprenda, la condición que le lleva al hombre, a la mujer, hermano, es terrible. ¿Hasta dónde lo llevó a este hombre? Y nosotros muchas veces lo podemos ver a través de la televisión, a través de medios, como hay gente, hermano, que está encorvada, que duerme encorvada, duerme torcida, de tantas cosas que consume. ¿Hasta dónde llega, hermano? Que es tremendo lo que el enemigo hace con las personas, hermano. Por eso nosotros somos bienaventurados, somos nosotros, hermano, de poder estar en los atrios de nuestro Dios, de poder recibir la palabra del Señor, de ser fortalecido cada día con la palabra del Señor, de ser guardado por la mano del Señor, que el Señor nos guarda, nos colma de bendición. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia nos siguen todos los días nosotros. Y en la casa de Jehová vamos a morar por largos días. ¿Cuánto creen que vamos a morar? Todo aquel que se toma de la mano de Cristo y sigue adelante, como viendo al invisible, dice la palabra del Señor. Dijo Moisés: no me quites de este lugar si tu presencia no está conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo, Señor. Porque tu presencia es la que me fortalece, tu presencia es la que me abriga, tu presencia es la que me levanta, Señor. Tu presencia es todo para mí, la presencia del Señor es todo para nosotros, hermano. Sin la presencia del Señor no somos nada nosotros. Somos como algo vacío, dice.
hermano. Pero gracias a Dios que el Señor un día nos miró a todos los que estamos acá y en la condición que estábamos, hermano. Cada cual sabe qué condición estaba cuando vino al Señor, hermano, porque limpio no estábamos, porque la palabra lo dice. La palabra lo dice que Él tuvo que esparcir agua limpia sobre nosotros para limpiarnos, porque estábamos sucios, vinimos del mundo, sucios, con tantas cosas, con tantas mañas, con tantas cosas que traíamos de allá afuera, que habíamos aprendido. Entonces ahora tenemos un Padre, gloria a Dios. ¿Cuánto tienen este papá grandote, grandote y poderoso? Que hoy cuando yo me levantaba le decía, gracias papá, gracias porque no tengo a mi papá natural, pero te tengo a ti, Señor. Que yo sé que tú me cuidas cada día, que me protege, que me guarda. Guarda el hogar, Señor, guarda el ministerio, guarda la familia. Siempre le digo al Señor, tú eres el que guarda todo, Señor. Porque si tú no guardaras, Señor, en vano trabajaríamos nosotros, Señor. Si tú no estás presente, Señor, sería en vano, no, sin sentido. Pero gracias a Dios, hermano, tenemos al Señor de nuestro lado. Gracias a Dios que tenemos a este papá y muchos tienen su papá natural, tienen su papá natural que dice la palabra que Él es el sacerdote del hogar. Es el sacerdote porque Él es el líder espiritual, el que enseña y que instruye, el que forma a los hijos. Por eso Dios dice, cuando no está el papá, está la mamá. Porque muchas veces el papá hace de papá y mamá, y a veces la mamá hace de mamá y papá. Porque el papá falta, porque quizás se fue por alguna razón, tuvo que partir de este mundo, o porque no se quiso hacer cargo. También es la otra, hermano. Pero gracias a Dios que es importante tener un papá, o quizás no, si no tenemos un papá natural, un tío, tenemos alguien que nos enseña la palabra, que nos va formando un discípulo de pequeño, porque nosotros tenemos que ser formados, el que lleva a sus hijos a orar, el que siempre está orando y sus hijos ven que su padre ora, entonces lo que hace el padre hace el hijo, dice la Biblia. Si el padre nunca ora, ¿cómo va a orar el hijo? Si el padre nunca lee la Biblia, ¿cómo va a leer la Biblia el hijo? Porque todo aprendemos de nuestros padres, vemos lo que ellos aprenden. Pero cuando ya somos grandes y quizás hemos conocido de grande al Señor, ya nos instruyen, nos forman. Los pastores, los diáconos nos forman, los que están a cargo, muchas veces nos enseñan la palabra, aprendemos en los grupos la palabra y vamos creciendo en el Señor. Entonces, el papá en la casa es importante. Y cuando no está el papá, la mamá es importante también, porque la mamá también enseña y forma al discípulo. ¿Quién le formó a Timoteo? Cuando Pablo lo conoce a Timoteo, Timoteo ya estaba formado por su abuela y su mamá, dice la palabra, hermano. No por su papá, porque su papá no creía, pero estaba su mamá y su abuela, y ellos sí le formaron a ese niño. Por eso dice la palabra, desde niños conoce las Sagradas Escrituras, la cual te llegan a ser sabio, dice hermano. Porque aquel que tiene a Cristo es un hombre sabio, es una mujer sabia. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría del cielo, no la terrenal, la diabólica que dice la palabra, no, la de arriba. Dios nos revela su palabra, Dios nos enseña su palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que nosotros veamos el mal, conozcamos el mal. Dios nos muestra que el mal existe, porque hay muchos que dicen, yo no creo en el diablo, porque bueno, el Señor lo venció en la cruz, ya está. No es así, hermano. El diablo existe porque la Biblia lo dice. Y si usted cree en el Señor y cree que este libro es el libro de la ley que salió del corazón de Dios, como dice en Timoteo, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que creer que el diablo existe, que el Señor lo reprenda y que Él vino ¿a qué? A destruir, dice la palabra del Señor. La misión de Él es destruir. La misión de Cristo es dar vida y vida en abundancia.
a todo aquel que se acerca a Él, dice la palabra del Señor. Por eso vemos el mundo como está, hermano. Vemos el desorden, vemos todo, porque el enemigo usurpó, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros hemos tenido padres terrenales, los que hemos tenido. Hay muchos que lo tienen, gloria a Dios, por los que lo tienen. Y nuestros padres terrenales, yo gracias a Dios tengo a mi madre, ¿han sido perfectos? ¿Sido perfectos? No. Porque nosotros tampoco somos perfectos. ¿Usted es perfecto? No, vamos camino a perfección. El Señor nos va perfeccionando. A medida que vamos caminando, a medida que vamos corriendo la carrera de la fe, Dios nos va perfeccionando, dice la palabra de Dios. ¿Cometieron errores nuestros padres? Sí, seguro que sí, cometieron. Nos disciplinaron, sí, muchas veces, y quizás no nos ha gustado muchas veces, pero fue para nuestro bien. Porque si nuestros padres no nos pusieran límites, ¿dónde estaríamos? Usted se pregunta, si hay un niño que no tiene límite, ¿dónde está? ¿Está en un correccional o está en una cárcel? Yo varias veces escuché testimonio de jóvenes que están en unidad de detención y dice, estoy acá porque no tuve un padre que me puso límite. Estoy acá porque no tuve una madre que me puso un límite. Alguien me tenía que haber puesto el límite, haberme dicho, esto no se puede, esto no se hace. Y decirme, no se hace y no dejarme salir. Y no estaba. Entonces, por eso yo estoy acá hoy. Muchas veces he escuchado, porque me gusta escucharle a la gente cuando habla. ¿Por qué está en ese lugar? ¿Cuál fue la consecuencia, la causa por la cual fueron, hermano? Entonces nosotros no somos perfectos, hermano. Nadie es perfecto acá en la tierra. Solamente el Espíritu Santo que está con nosotros acá. Él es perfecto y el Señor Jesús, cuando nació en la tierra, también fue perfecto, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no nació como nacimos nosotros. Nosotros nacimos de carne y sangre, de voluntad de mujer y de varón. El Señor no nació de esa manera. El Señor nació por medio del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Entonces el Señor tuvo humanidad como usted y yo, pero no perdió su divinidad al Señor. Nunca perdió su divinidad al Señor. Fue puro, santo, se bautizó. ¿Para qué? Para que nosotros, sus seguidores, nos bauticemos. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía pecado. No había pecado en el Señor. Sin embargo, Él se bautizó. ¿Para qué? Para que usted y yo sigamos su ejemplo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de acá de la palabra, de todo lo que nos enseña el Señor cada día. Entonces, nosotros hemos tenido papá, hemos tenido mamá, tenemos, y dice la palabra del Señor que usted y yo, lo que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Es un mandato, un mandamiento con promesa de bienestar de vida. Éxodo 20:12. Hermano, compartamos 20:12, busque 20:12. Yo lo voy a acompañar también y vamos a buscar. Éxodo 20:12. Y dice la palabra del Señor, no habla de una honra. O sea, no está hablando de un respeto, no está hablando de una gratitud a nosotros. Y nos dice, es un mandato de parte de Dios esto, ¿no? Honra a tu padre. No te dice si tu padre era perfecto, si tu padre hacía esto, si tu padre hacía aquello. Dice, honra a tu madre, no te dice si era esto, era aquello. Dios dice que la honres. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted quiere vivir más años de vida acá en la tierra, no se olvide de honrar a esa persona que es su padre, a esa persona que es su madre. No se olvide de honrarle, porque hay muchos que cuando los padres son ya mayores, ya los dejan de lado, se olvidan de los padres, no le visitan, no se acercan, nada. Yo veo muchos casos, hermano, he visto muchos casos de eso, de porque ya son grandes, ya se olvidan de aquel, del padre, se olvidan de la madre. Y nosotros no nos podemos olvidar nunca, hermano, de aquel que te cuidó cuando estabas enfermo, aquel que se esforzó de más
y llegó cansado a la casa y quizá no abrió la boca y se bañó y se acostó para que a vos no te falte nada y para que a mí no me falte nada. Ese padre que tenemos, hermano, tenemos que honrarlo siempre, más allá de todo. El otro día escuchaba a una persona millonaria, esta persona, y a su padre le cortaron el gas, le cortaron la luz y andaba vendiendo comida en la calle, su padre. Y yo digo, ¿qué clase de hijo? ¿Qué clase de hijo que no honra a su padre? Él paseándose en aviones privados con diferentes mujeres y su padre sin gas y sin luz en el frío. Hermano, qué tremendo. Y cuando le entrevistaron, no le gustó cuando le entrevistaron y le dijeron, ¿cómo puede ser que tu padre esté sufriendo, tu madre esté sufriendo y vos vivís pagando aviones privados, jet, paseándote con una o con otra modelo y vivís la vida y a tu papá le falta esto, le falta aquello? Y dijo, porque mi ex no me dejaba que le compre yo. Digo, tan grande y gobernado, digo yo. Tan grande y gobernado puede ser. Porque a mí, mi esposo todos los meses me dice, ¿te ocupaste de tu mamá? ¿Te fijaste si le faltó algo a tu mamá? No solamente no llega ni al mes, a los 20 días, 15 días me dice, ¿no le falta nada a ella? Habla con él muchas veces, todos los días. ¿No le falta algo a tu mamá? Y no es la madre de él. Y sin embargo es mi mamá. Y él siempre está ocupado de ella. Dice, ¿a tu mamá no le falta nada? Me dice, fíjate, pregúntale si le falta algo a tu mamá. Porque no, acá no andamos con mensajitos, me dice. A la madre siempre, al padre siempre hay que honrarlo. Honrarlo con lo que uno tiene, hermano. Porque si yo le honro a mi madre, mi esposo, si es cristiano, no se va a enojar. O si él le honra a su madre o a su padre, yo no me voy a enojar. Yo me llevaba bien con la madre de él, con mi suegra, con mi suegro, me llevaba de excelente. Nos sentábamos y charlábamos todas las noches con mi suegro. Y con mi suegra era distinta porque siempre le quería honrar a él. Todos los días se levantaba y le hacía el desayuno, le hacía la comida a él. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo me quedo tranquila, le honra al hijo. No me voy a enojar porque le honra al hijo. No, está bien que le honre, le decía. Se traía de allá de lejos del pueblo de ella, traía las tortas esas, rescoldo para él cuando sabía que él iba. Y le honraba de esa manera y le hacía su mate cocido, le hacía todo. Yo nunca. Y ella cocinaba, ella nomás cocinaba y decía, hoy comemos esto. Bueno, hoy comemos esto, le decía yo. Nunca. Bueno, ahí está Cari también, que sabe que es su abuela. Nunca. Le dije, no vamos a comer esto porque a mí me gusta esto. No, comamos eso. Cocinaba eso, hermano. Porque tenemos que aprender, eso se aprende. Si no lo sabemos, tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, hermano. Porque acá la palabra lo decía, que hay promesa de Dios. No porque usted está cómodo, porque usted tiene trabajo, tiene auto, tiene plata, tiene casa, tiene esposa, tiene hijo, se olvida de su mamá y se olvida de su papá. No, hermano. Nosotros que somos cristianos, no. Déjelo para el mundo que no conoce a Cristo, pero usted conoce a Cristo. Imagínese que el Señor crucificado estaba ahí y le dijo a Juan, ahí está tu madre, le dijo, por la mamá de él, María. Ahí está tu madre, le dijo. Como diciéndole, yo ya me voy, pero vos te encargás de mi madre, de cuidarla a mi madre. Aún estando ahí en la cruz, el Señor le dijo, ahí está tu mamá. Ahí tiene una mamá, le dijo, que cuidar y proteger y ayudar. Así que, hermano, eso tenemos que aprender nosotros siempre. Dios nos habla a nosotros, que tenemos que honrar a nuestros padres. Sean lo que sean, usted honrele, mire a Cristo y siga adelante, porque el Señor nos dice acá, si tu papá era esto, si tu papá era aquello, si tu mamá... No, Dios no dice eso. Honrale, dice. Honrale y vas a tener años de vida. Mete la mano en el bolsillo, papito, mamita, mete la mano en el bolsillo y honrale a tu papá y a tu mamá. Meter, porque hay que hacer eso.
La mano en el bolsillo. No es para nosotros nomás, no para taco para mí, no zapato para mí, no cosa para mí nomás, no. También está honrarle de esa manera. Comprarle al papá, comprarle a la mamá, honrarle. Porque Dios nos bendice de esa manera a nosotros, dice hermano. Nos da vida. Quizás nosotros no sé cuántos años de vida vamos a vivir, pero si hacemos lo que Dios dice acá en la palabra, Dios nos añade años de vida porque Él es el que da y es el que quita, dice la palabra del Señor. Hermano, no hay otro. Dios es el que nos da y Dios es el que quita, dice la palabra del Señor, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces nosotros encontramos en Dios una figura paterna, hermano. Muchos de nosotros hemos encontrado una figura paterna. ¿Por qué? Porque nos faltó nuestro papá. Entonces hemos encontrado en el Señor, y muchos que a lo mejor lo tienen a su papá, pero encontraron también una figura paterna en el Señor, en un Dios presente, en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos ama, en un Dios que está siempre con nosotros, ayudándonos en todo tiempo, dice la palabra del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, hermano. No solamente tiene cuidado hoy mi papá, no, mañana también me va a cuidar mi papá, y me va a cuidar siempre. Y por más que me deseen el mal, y por más que me digan lo que me digan, Él me va a guardar y me va a proteger. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le dijo a Abraham: benditos son los que te bendicen y malditos son los que te maldicen, le dijo el Señor. ¿O no le dijo el Señor así? Entonces, si nosotros nos bendecimos entre nosotros, viene bendición de parte de Dios, dice la palabra del Señor, si somos hijos del Señor, hermano. Entonces Dios nunca falla, hermano, Dios no falla nunca. Este Padre nunca falla. Capaz nuestro papá nos dijo, bueno, yo te voy a regalar tal cosa, y no pudo. ¿Por qué? Porque no pudo. Porque quedó sin trabajo, porque no le alcanzó y no pudo darte lo que Él te había prometido quizás. Y vos decís, bueno, papá no me dio esto, pero no pudo hacerlo, hermano. Eso también tenemos que ponernos a pensar, porque a veces puede y a veces no puede el padre o la madre. Entonces dice acá la palabra del Señor que Jesús venía de algo extraordinario, de liberar a esa persona que nadie se acercaba al cementerio. Imagínese usted si alguien tenía que ir a sepultar a alguien, si a quien no esté el gadareno acá, rogaba, o tenía que ir a hacer algo, rogaba que el gadareno no esté. Porque le ponían grilletes, dice, tremendos grilletes, tremendas cadenas, y los rompía, dice que él. No sé si usted se acuerda del Increíble, cuando daba antes la serie esa, rompía todos los grilletes, ¿no? Rompía todo, no le quedaba nada, dice. Entonces no había manera de agarrarlo, de sostenerlo, de que se bañe, de que viva en una casa, de que no viva en el cementerio. Imagínese usted vivir entre los sepulcros, entre los cajones. Vivía. Pero Jesús fue ahí. Algo lo llevó al Señor ahí a Gadara. Gloria a Dios. Algo lo llevó al Señor a encontrarse contigo y conmigo en el camino de la vida, hermano. Y nos liberó, y nos sanó, y nos restauró, y nos dio vida. Gloria a Dios. Y algo lo llevó a Jesús a Gadara. ¿Y por qué Jesús fue a Gadara? Para liberar a ese hombre, hermano, dice la palabra del Señor. En el 5, usted va a leer, fíjese, 5:9. Cuando el Señor ya estaba ahí, el Señor dice, y el Señor le preguntó, la única vez que vemos que le preguntó al Señor. Porque vio que hay alguno que dice, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llama? Y que habla el demonio, y que habla. No, el Señor la única vez que le preguntó fue esta. Entonces el Señor le dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo el Señor. Y el demonio que estaba dentro de este hombre le dijo, y respondió diciendo, Legión. Dice, porque somos muchos, le dijo. Una legión se compone de 6.000 hombres, dice. Imagínese usted. ¿Cuánto demonio tenía este hombre? Por eso estaba así, atribulado, estaba viviendo mal. Dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. A ellos les gustaba estar a los bichos ahí en esa región. Y le pidieron a Jesús, no nos saque Jesús de acá. Y ellos vieron unos cerdos que andaban ahí, dice. Y le dijeron,
Mandanos ahí, Señor. Y el Señor le dijo, bueno, váyanse ahí adentro, salgan de ahí, del cuerpo de él, váyanse. Y usted vio el final, lo que había pasado. Dice que todos los cerdos se tiraron del despeñadero al mar, murieron todos, dice, hermano. Los demonios cuando le entraron murieron todos. Entonces el Señor viene de algo extraordinario a hacer liberar a esa persona, hermano. Que nadie lo podía liberar, que nadie la podía sanar. Que cuando lo vieron a este hombre, dice, lo vieron, dice en el 15, viendo a Jesús y que había tenido la legión sentado, dice que lo vieron al Señor y lo vieron al endemoniado sentado y vestido. No se quería vestir, le gustaba andar desnudo. Usted vio que hay gente que le sale corriendo por la calle, ¿sí? Varios pasó acá de eso. Y dice, le había tenido sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y lo vieron bien al hombre, lo vieron sano. Y dice que tuvieron miedo ellos. Y no tenían miedo antes cuando estaban endemoniados. Tuvieron miedo cuando lo vieron sano. Dice acá la palabra. Y tuvieron miedo. Dice la palabra del Señor. Entonces, algo grandioso hace el Señor acá y vuelve el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice acá en el 21, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla del mar, pasaba por el lago de Galilea, no es tan grande, pasaba el Señor, dice que se reunió ahí, imagínense, la fama de nuestro maestro. Era terrible, no estaba YouTube, no estaba Instagram, no estaba Facebook, no estaba todas las redes sociales que estaban ahora, no estaban en ese tiempo. Pero la fama del Señor era terrible, de boca en boca era la fama del Señor, de los milagros que hacía el Señor. Imagínese usted en un instante limpiar a 10 leprosos, una enfermedad terminal que nadie podía sanar, ningún médico natural de la tierra podía sanar, pero el médico de los médicos que vino del cielo los sanó y los limpió, hermano. Y ver esos milagros extraordinarios, hermano, cómo la gente nos va a decir, mira, mi hijo estaba así, mi hija estaba así y ahora está sana. Gloria a Dios, hermano. Entonces la fama de Jesús iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, iba, hermano. Gloria a Dios, porque hombres y mujeres valientes llevaban la palabra del Señor. ¿Cuántos llevan la palabra del Señor? Gloria a Dios. Es importante llevar la palabra del Señor, hermano. Llevar su preciosa palabra. ¿A dónde usted iba? ¿A dónde va? ¿Qué le pasó a los diáconos que dice la palabra del Señor? Hechos capítulo 6, 5, cuando Dios dice que los apóstoles dijeron, hay que buscar a alguien que sirva en las mesas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ocuparnos de la palabra. No nos podemos estar ocupando de otra cosa, tenemos que ocuparnos de la palabra. Porque si no nos ocupamos de la palabra, ¿qué palabra va a tener el pueblo? Vamos a tener un pueblo con hambre, vamos a tener un pueblo vacío, un pueblo desnutrido. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita palabra. Para ser fortalecido, para ser nutrido. El pueblo necesita para estar fuerte contra los embates del enemigo. El pueblo está fuerte cuando tiene palabra del Señor. Entonces los apóstoles dijeron, nosotros de acá no vamos a salir de la palabra y de la oración, nos mantenemos en la palabra y la oración, busquemos personas que se ocupen de eso. Y dice que esas personas, esos hombres y mujeres, hermanos, hombres, dice, eran hombres. Dice que divulgaron y llevaron el evangelio, hermano, a donde se iban, llevaban el evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuánto portamos eso, hermano, nosotros? Está dentro nuestro. Nosotros como embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay acá? Somos embajadores porque portamos dentro nuestro un reino de poder, un reino poderoso portamos, un reino de un rey que venció en la cruz del Calvario y se levantó y hay una tumba vacía porque está acá con su iglesia, con su pueblo, alentándolo, animándole, fortaleciéndole para que sigamos adelante, hermano, que sigamos adelante, que no miremos al costado, que no nos distraigamos con las cosas que dice uno, que dice otro, no, miremos a Cristo. Miremos a Cristo solamente, porque Cristo es el que murió por nosotros. Gloria a Dios. Anoche me había mandado una hermana un audio
Justo yo estaba con la palabra y cuando estoy con la palabra, hermano, yo el celular allá atrás, hasta hoy mi sobrina me invitó a almorzar y todo y le dije no, porque estoy con la palabra. Yo cuando estoy con la palabra no salgo del monte, estoy ahí hablando con mi Señor, hablando con mi Señor todo el tiempo, con el Señor. El pastor sabe también que estoy ahí, hermano. Y me mostraba ella, me mandó un video de que alguien decía que uno era de uno era de otro era de otro, decía. Y este hombre decía, yo soy de aquel que dejó una tumba vacía. Gloria a Dios. ¿Cuántos son de ese que dejó una tumba vacía? Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey de Gloria, porque Él dejó una tumba vacía, porque Él está vivo. Para la gloria de Dios está vivo. No tenemos Dios muerto. El mundo tiene dioses muertos, hermano. Dioses muertos que le adoran, que se postran, que le humillan, que andan por todos lados golpeando las puertas queriendo llevar la palabra de Dios, pero no es la palabra del Señor, porque esta es la palabra de Dios, hermano, aquel que ha nacido de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo, tener el encuentro con Cristo, y ese es lleno del Espíritu Santo y sale y lleva la palabra, dice, porque Jesús a eso nos dejó acá en la tierra. Aquí nos dejó el Señor a nosotros en la tierra, hermano. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos dejó en la tierra? Y nos da vida, y nos sostiene, y nos bendice. Que llevemos la palabra. Mateo 28, 16. Dijo el Señor, le dijo, cuando estaba vivo, le dijo a sus discípulos, cuando yo me levante, le espero en Galilea a ustedes. Los discípulos ni se acordaban, porque estaban turbados, estaban asustados, estaban atemorizados. Ahí, pero alguien le recordó y le dijo, no está esperando en Galilea. Gloria a Dios. Entonces los discípulos fueron a la Galilea donde Él y el Señor estaba ahí esperándolo en Galilea. Y ahí el Señor, en medio de la adoración de los discípulos, adorando a su Señor, nace esta gran comisión, hermano, de llevar el Evangelio, de esparcir el Evangelio. Fíjese usted que cuando en el libro de Hechos, cuando el Señor sube, dice, y una nube lo levanta al Señor, dice la palabra, que los que estaban ahí, dice que le dijeron a los discípulos, dice, ¿y ustedes qué se quedan mirando allá arriba? Vayan y lleven la palabra, ocúpense de llevar la palabra, dejen de estar entretenidos mirando la nube. Lleven, esparzan, lleven la palabra. Ese es el anhelo, es el deseo del Dios que nosotros servimos, hermano. Llevar la preciosa salmilla, invitar a la gente que conozca a Cristo, hermano, que están ciegos por el enemigo, perdidos por el enemigo, como estaba este hombre también, hermano, este padre de familia que dice acá la palabra del Señor, y le recibieron con gozo, con alegría al Señor. ¿Cómo usted no le va a recibir con gozo y alegría a su Dios si usted sabe lo que el Señor hizo en usted, en su familia? Imagínese usted, el Señor con humanidad viene a Río Grande, gloria a Dios, y le sanó a usted, le sanó a su mamá, le sanó a su tío, le sanó a su hijo que era el gadareno, y usted sabe que Jesús viene. Usted va a tener un gozo, una alegría, porque dice, lo llevé por todos lados y nadie me lo curaba, y sin embargo Cristo me lo curó. Cristo lo hizo, usted lo va a recibir con gozo, con alegría, como le recibieron todo acá al Señor. Dice, una gran multitud le esperaba, dice, junto al mar. Y en medio de esa gran multitud había un papá que estaba triste, que estaba amargado. Un papá que estaba dolido, pasando una dificultad tremenda, dice acá la palabra del Señor. Fíjese. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Y este papá era un principal, era una persona importante, dice. Pero estaba afligido este papá. Dice, porque algo le estaba pasando a este papá. Dice, vino a los principales de la sinagoga y este hombre se llamaba Jairo, dice que se llamaba. Y luego que le vio, se postró a los pies de Jesús, dice. Fíjese,
Lo vio a Jesús una gran multitud, no sabemos multitudes cuando hablan, cuántas personas son, multitudes. Por ahí vemos cuando se juntan la gente. Y dice que había una tremenda multitud y en esa tremenda multitud estaba este papá. Y este papá, cuando lo ve a Jesús venir, yo me imagino que le habrá corrido a uno, corrido a otro y se tiró a los pies de Jesús. Porque acá dice que se postró a los pies de Jesús. Él no tuvo vergüenza, porque quizá en esa multitud había conocidos, había desconocidos también, pero en el corazón de ese papá había una necesidad. Algo le estaba pasando a ese papá, hermano. Dice, y le rogaba mucho a Jesús, dice. Y le dijo, ahí le dijo, mi hija está agonizando, dice. Mi hija se está muriendo, le dijo a Jesús. Él siendo el principal de la sinagoga, una persona muy importante, hermano. Él es el encargado, una persona que es encargado de una obra, es una persona de confianza. Usted no le va a dejar no, usted va a dejar a una persona de confianza, hermano. Es una persona de confianza este hombre, hermano. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, que le dijo, mi hija está agonizando, dice. Y le dijo, ven, le dijo a Jesús. ¿Y qué pasó con la religión de él que corrió a los pies de Jesús? Y le dijo a Jesús, ven y pon la mano sobre ella para que ella sea salva y vivirá, le dijo a Jesús. Fíjese la fe que tenía este hombre, hermano, que le dijo, ven a Jesús. O sea, le invitó a su casa al Señor. Y le dijo, ven, dice. Ven, dice. Dice, pon la mano sobre ella, le dijo. Y ella va a vivir, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Le dijo Jesús a Pedro, fíjate mi agenda si puedo ir a la casa de Jairo. O dale un turno para que puedas ir. Hoy no puedo ir. Mira la multitud que tengo, que me está alabando, que me está honrando ahí. La gloria que me está dando esta multitud. Y yo irme a la casa de Jairo. El Señor, no, el Señor, fíjese lo que le dice. Fue pues con él, dice el Señor. El Señor era así, el Señor era amor. Es fuego consumidor también, dice la palabra del Señor. Por los que se apartan, le dejan del Señor. Pero Dios ama. Dios nos ama a nosotros. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Por nosotros, por todos los que estamos acá, hermano. Dio su vida, el Señor. Entonces Jesús dice, fue pues con él, dice. Pero no solamente fue Jesús. Fue la multitud también. Y le seguía una gran multitud, dice, que le apretaba, dice. Fíjese, fue Jesús, fueron los discípulos y fue la multitud también. Y Jairo en la desesperación, en la aflicción, imagínese usted, una sola hija tiene de 12 años y la hija está agonizando, ya no había para ella salida, para esa niña, no había salida. Yo me imagino el padre, un principal, la habrá llevado por todos los médicos, por haber. Ya no había salida para esa niña. Entonces él dijo, la salida es Cristo. La salida es Jesús. Este hombre que anda predicando, sanando. Y fíjese más abajo, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. En ese trayecto que van a la casa de Jairo, se encuentran con una mujer desesperada, con una mujer angustiada, hermano. Yo no sé si usted en algún momento estuvo en un momento de desesperación, de angustia, que llegó a su vida, de apuro, porque yo me imagino de apuro de Jairo.
Jairo estaba apurado que Jesús vaya a su casa. O cuando usted va a algún lado, imagine que usted va al súper, va a algún lado y está apurado porque le apremia la hora y usted ve que justo hay que cambiar el papel ahí de la máquina. Que justo las billeteras virtuales no entran y se demora y usted está impaciente porque dice no llego, la hora tengo que retirar al chico, tengo que llegar al trabajo, no llego con esto, está ahí preocupado. Yo me imagino Jairo en esa situación, era apremiante la situación de Jairo, su hija estaba agonizando, su hija estaba como en coma, hermano, estaba. Y justo sale esta mujer también, hermano, en busca de sanidad. Pero la fe era tan grande y persistente de esta mujer, hermano, tremenda, la fe de esta mujer, hermano, y estaba segura. Ella tenía una seguridad que ella decía, en algún momento ella tiene que haber escuchado de Jesús, porque tanto era que la gente hablaba del Señor. Imagínense que cuando Jesús entraba a un pueblo, todos los enfermos le sacaban, dice, y le ponían en las calles, y todos eran sanados, dice la palabra del Señor, hermano. No quedaba uno sin ser sanado, dice, hermano. Y las plagas salían de la gente, dice. Tremendo lo que hacía el Señor, hermano, tremendo. Y lo sigue haciendo, porque es el mismo. Es el mismo ayer, hoy, siempre. No se quedó acá en la Biblia, no, está con nosotros y está acá con su iglesia. Y lo mismo milagro que hacía, lo sigue haciendo acá, hermano. Si nosotros creemos, si hay alguna aflicción en nuestras vidas, si hay alguna situación difícil en nuestras vidas, si nosotros clamamos al Señor, el Señor venció a la muerte, el Señor venció a la enfermedad, dice la palabra del Señor. Nosotros estamos con el vencedor, no estamos con el otro, estamos con el vencedor, con el que todo lo puede, estamos, hermano. Gloria a su nombre. Dele la gloria al Señor y dele el aplauso al Señor, porque el Señor se merece todo, hermano. Él se merece todo. Entonces esta mujer vino e interrumpe el camino del maestro. El camino va, el Señor va caminando y lo interrumpe. Pero no solamente esta mujer lo interrumpió al Señor. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá lo hemos también? Hermano, estábamos diferentes necesidades. Fíjese, 10:49 de Marco, acá nomás, poquito nomás acá. Otro hombre que estaba ahí, dice la palabra. Otro hombre que estaba también ahí, mal, hermano. Era un hombre ciego, dice la palabra, lleva por título, desde el 46, lleva por título. Y este hombre dice, del 47, hermanito, por favor, dice, y oyendo que era Jesús, él era ciego, pero oía, hermano. Y oyó que Jesús, dice, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice. Fíjese lo que decía este hombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía que con la misericordia de Dios lo podía todo, hermano. Y él seguía gritando, dice, y muchos le reprendían y le decían, cállate. Pero él seguía gritando, dice. No le podían hacer callar. Y él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué pasó? Dice. Gloria a Dios. Dice acá. Entonces Jesús, deteniéndose, otro que lo detuvo a Jesús. Si usted le clama, si usted le llama, lo detiene al Señor. Y el Señor le escucha su oración y le responde, hermano. Fíjese. Dice, Jesús deteniéndolo, mandó a llamarle. Le dijo a los discípulos, tráiganmelo. Dice, gloria a Dios. Dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, le dijeron ahora. Primero le decían, cállate. Ahora le dicen, no, ten confianza, le dicen. Ten confianza, dice que le dijeron a él. Levántate, dice, te llama. Entonces
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Esa capa qué era? Una simbología de que él era ciego. Él usaba eso porque era ciego. Usted ve las personas que en la calle andan, usan algo con lo cual ellos se manejan con eso, hermano. Fíjese, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?, le dijo el Señor. Y él le dijo, maestro, fíjese lo que le dice, maestro, que recobre la vista, dice. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, gloria a Dios. Porque cuando Dios te sana, cuando Dios te liberta, hay que seguirle a Jesús, hermano. No hay que quedarse, porque si no quedamos, vienen cosas peores, hermano. Dice la palabra del Señor, que son 7 demonios que salen, y si nosotros no nos quedamos, vienen peores todavía, dice, hermano. Van esos 7 y le buscan a otros peores, porque dijeron, a nosotros ya nos sacaron, así que ahora ustedes que son más peores, vayan ustedes a meterse ahora. Porque a nosotros ya nos conocen. Que el Señor los reprenda. Entonces dice la palabra del Señor que, fíjese, ese lo detuvo. Esta mujer le detuvo al Señor también en el camino, hermano. Dice la palabra del Señor que todo aquel que oye, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, ¿no? La fe despierta, oír la palabra, oír la palabra. Pero no me tengo que quedar solamente con eso. Yo tengo que accionar, me tengo que mover, me tengo que forzar. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Mateo 11, 28, venid a mí, dijo el Señor. O sea, hay una invitación del cielo para mí. Si yo estoy oyendo, Dios me está diciendo que venga a Él. ¿O no lo dice la palabra? Venid a mí los que estáis trabajados, dijo el Señor, y cargados, y yo haré descansar, dijo el Señor. O sea, hay una invitación del cielo. Dios me está diciendo que si yo estoy oyendo la palabra, yo no me tengo que quedar con el oír nomás. Entra por acá y sale por acá. No, entra y queda en mi corazón. Porque dice en Santiago que algunos son oidores nomás de la palabra. Le gusta oír, pero no son hacedores, no accionan conforme a la palabra de Dios. Pero hay otros que no, que accionan, dice, conforme a la palabra del Señor, retienen la palabra y viven con la palabra, dice acá. Entonces, fíjese que dice ahí, entonces hay una invitación del cielo. ¿Para qué? Para venir en pos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se lleve todas nuestras cargas. Todos los días nosotros tenemos cargas, hermano. Porque el jefe no me trató bien, porque el jefe no me miró bien, porque la hermana no me miró bien, porque el otro hermano no me miró bien. Pues si yo me quedo con lo que la hermana me mira o no me mira, me quedo en el camino. Yo tengo que mirar a Cristo, hermano. Y la hermana y el hermano se tendrá que convertir algún día. Es así, hermano. Yo sigo a Cristo, sigo adelante. Porque el Señor me dice, no mire al costado ni a derecha, no vos, mirame adelante. Mírame a mí nomás, dice el Señor. Entonces si yo le miro a Él nomás, no me voy a desviar del camino. Pero si yo me empiezo a mirar al costado, miro acá, miro allá, no, me miraron bien, no me saludaron, no me esto, no que... Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir mucha carga en mi vida. Y el día de mañana, cuando yo quiero orar, voy a estar tan cargada que no voy a poder orar. Entonces el Señor dijo, vengan a mí si están cargados. Si ustedes están cargados, vengan a mí, dijo el Señor. Doblen su rodilla, entréguenme sus cargas, entréguenme sus preocupaciones, entréguenme sus aflicciones, y yo le voy a llevar todo, dijo el Señor. Y le voy a dejar livianito, dijo el Señor. Entonces esta mujer oyó y accionó y vino. Imagínese usted, bueno, los hombres por ahí no entienden mucho de esto, ¿no? Pero imagínese usted, 12 años esta mujer de hemorragias continuas. ¿Cómo habrá estado esta mujer? Debilitada, desnutrida, de todo tiene que haber tenido esta mujer, hermano. Pero sin embargo ella hizo un esfuerzo tremendo y se abrió paso a la multitud y se llegó y le tocó el borde al Señor, de la túnica del Señor. Porque ella dijo, si yo toco el borde nomás,
yo voy a ser sanada. Gloria a Dios. Y eso es lo que ha sucedido, hermano. Milagro tremendo ha sucedido, dice acá la palabra del Señor. Entonces, fíjese, en el 30, vamos a ir cortando, porque tenemos una bendición después. Vamos a ir cortando. Entonces dice, y en el 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido?, dijo el Señor. Fíjese, el Señor dice que se volvió y le dijo a la multitud, porque primero acá leíamos que la multitud le apretaba, de todo, le pisaba al Señor. Y ahora dice el Señor, en el 30, dice, conociendo, él supo que algo salió de él y que le sanó a esa mujer. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo, hermano. Yo no sé lo que usted piensa, pero Dios sabe lo que usted piensa. Porque Él escudriña su corazón, escudriña mi corazón, dice la palabra del Señor. Lo sabe todo. No hablábamos el otro día, no recordábamos el otro día de Juan 1:45 cuando vino Natanael y estaba bajo la higuera y le dijo él a Jesús, ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas allá bajo la higuera, vi tu corazón, vi lo que había en tu corazón. El Señor de lejos ve lo que hay en nuestro corazón. No necesita que alguien le diga, mira, la hermana está mal, el hermano está mal, el hermano está afligido. No, Jesús lo sabe todo. Pero nosotros tenemos que venir a Él, dice la palabra. El Señor sabía que salió poder de Él. Y no era para hacerle daño a la mujer. ¿Por qué? Porque era una mujer que para ese momento en que ella estaba ahí pasando, era una mujer impura. Ella no podía acercarse a nadie por la enfermedad que tenía. Y no era para que el Señor, era para que no solamente sea sanada, sino que sea salva. Porque ¿de qué vale ser sanado y no ser salvo, hermano? Llegamos a partir al otro día y nos vamos para abajo. Por eso el Señor siempre le decía, primeramente le decía, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Primeramente los pecados. Primero arreglemos los pecados con el Señor, pidamos perdón, arrepentámonos de nuestros pecados y después el Señor sana, dice la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Entonces dice, Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud y le dijo, entonces los discípulos le dijeron, la lógica del hombre, de la mujer, decir, Señor, te están apretando todo, te apretan, Señor, te pisan y tú dices, Señor, que alguien te tocó el vestido, Señor, todos te están, Señor. No se daban cuenta de lo que el Señor decía. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado?, le decían al maestro. Pero él miraba alrededor para ver quién era. Él miraba, él la buscaba. Él sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba la mujer. Pero el Señor la buscaba así, buscaba para que ella se presente. Fíjese, dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que nos postremos delante de él y que le digamos toda la verdad que hay en nuestro corazón. Lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos hicieron, todo, pero que le digamos la verdad, vengamos con verdad ante el Señor, no vengamos a medias, no, vengamos con verdad, porque Él sabe todo, conoce todo, hermano. Dice que ella se postró y le dijo toda la verdad. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Y Él le dijo, hija, le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de esta enfermedad. Le dijo al Señor. Qué tremendo, hermano, qué obra tremenda. Y yo me imagino Jairo ahí temblando, diciendo, ¿y cuánto tiempo habrá durado el Señor ahí parado, esperando que esta mujer se aproxime y diga, yo fui la sanada? Y mi hija premia, Señor, y ahí estaba Jairo, hermano. Y en esa situación, dice la palabra del Señor,
que llegaron de la casa de él, de Jairo. Dice, una prueba de fe para Jairo. Hay prueba de fe para nosotros también, hermano. Dios prueba la fe de cada uno de nosotros, hermano. Y dice, mientras aún él hablaba, en el 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Fíjese. ¿Para qué molestas más al maestro? Dice. No le moleste más a Jesús, tu hija ya murió, dice. Le dijeron. Y dice, pero Jesús, dice, él estaba con Jesús, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y eso nos dice a nosotros, hermano, el Señor. Cuando estamos pasando una situación difícil en nuestras vidas, nos dice el Señor, no temas, cree solamente. Porque yo vencí a la muerte, nos dice el Señor. Él es el único que venció a la muerte, hermano. Dios, y se levantó de entre los muertos. Y le dijo el Señor a él, fíjese, dice, y seguimos un poquito más abajo, dice en el 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Ahí ya el Señor escogió quiénes le iban a seguir. Dijo, estos tres me siguen, porque quizás eran hombre de oración, hombre de fe, hermano. Hombre que es aferrado a la palabra del Señor y él lo sabía. Entonces él dijo, yo quiero que estos tres vayan conmigo. Solamente, no todos, los 12. ¿Y qué habrán dicho los 12? Ah, claro, tener privilegio, Señor, lleva a 3 nomás y nosotros. Nosotros no pasamos frío, nosotros no. Sí, pero el Señor dijo, yo quiero 3 nomás que vengan conmigo. Dijo el Señor acá. Él escogió esos 3, dice, Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa, dice, del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y de los que lloraban y lamentaban y el escándalo que había, imagínese usted, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis? Dice, y lloráis, y le dijo Jesús. La niña no está muerta, sino que duerme, le dijo Jesús. Gloria a Dios. Y dice que se burlaron de él, hermano. En una oportunidad Jesús le dijo a una hermana también, que tenía a su hermano muerto, esta enfermedad no es para muerte, le dijo, es para que la gloria de Dios se manifieste, ¿no? ¿No le dijo a María, a Marta, le dijo cuando Lázaro estaba ahí? Juan 11:40 dice la palabra del Señor. Lázaro llevaba 4 días, tenía olor, dijo la hermana. Imagínese usted los calores del norte, los calores que hay en Israel, tremendos calores, y estando un cuerpo ahí, dice que no alcanza ni a 24 horas, dice que un cuerpo esté donde esté, no alcanza a 24 horas que ya toma. Dice, imagínese 4 días ya estaba Lázaro. Ya le di, la hermana misma dijo, mi hermano hiede, dijo la hermana. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho si crees verás la gloria de Dios, hermano? Dios levanta muertos. Nosotros tenemos un Dios que levanta muertos. Nos levantó a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Estábamos muertos espiritualmente en los delitos que cometíamos, infringíamos la ley de Dios, la palabra del Señor. Cada día infringíamos la palabra del Señor, porque íbamos en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, porque el diablo nos llevaba donde quería. Entonces nosotros infringíamos, todos los días infringíamos la palabra del Señor, hermano. Muertos, ciegos, dice Efesios 2, ¿no? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sin embargo el Señor ahí se apersonó, nos sacó, nos dio vida, nos limpió, nos sanó, nos restauró y nos sostiene cada día, hermano. Por su gracia y su misericordia estamos en pie, porque Él nos guarda y nos cuida, porque si fuera por el diablo ya nos hubiese destruido hace rato. Hace rato no estaríamos en la tierra, hermano. Pero por la gracia y misericordia del Señor estamos en pie todavía, hermano, porque Dios nos guarda a nosotros. Y dice, y vino a la casa del principal y vio, bueno, eso ya lo leímos, y se burlaban de él, dice que la gente, porque él decía, no está muerta, duerme.
Porque nosotros, hermano, el día que partimos de la tierra, vamos a dormir, hermano. Vamos a dormir y vamos a despertar allá arriba. En la Nueva Jerusalén vamos a despertar. Vamos a dormir acá, pero allá arriba vamos a despertar. Gloria a Dios. Vamos a despertar a un lugar hermoso que nos está esperando a todos, hermano. Entonces dice acá la palabra, se burlaban de él, mas él lo sacó a todos afuera. Le dijo, váyanse todos, incrédulos, afuera, los incrédulos. Dice, le tomó al papá de la niña, Jairo, a la mamá de la niña y a los 3 que estaban con él, dice, y entró donde estaba la niña, dice. Y tomando la mano de la niña, dice, que le tomó la mano de la niña al Señor, ese mismo poder está en nosotros, hermano, porque somos autorizados de usar el poder de Dios, hermano. El Señor dijo, os doy poder, dijo el Señor. Somos autorizados, dice la palabra. Y tomó la mano de la niña, dice, ¿y qué le dijo el Señor? Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, dice, que le dijo el Señor. Gloria a Dios. Y luego la niña se levantó y andaba, dice. Gloria a Dios. Imagínense la gente, la multitud que venía ahí, que todos sabían que había muerto esa niña. Más la fama del Señor seguía en aumento, hermano. Dice, se levantó y andaba, pues tenía 12 años la niña. Y se espantaron grandemente la gente, y lo que se burlaban y lo que lloraban, todos se asustaron, dice. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ahora, nosotros, hermano, espiritualmente, cuando Dios nos da vida, cuando Dios nos levanta entre los muertos que estábamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos levanta de entre los muertos el Señor? Tenemos que comer. ¿Y qué tenemos que comer? La palabra. Tenemos que comer su palabra, tenemos que nutrirnos. Los niños tienen que tomar la leche. Los más maduritos ya comen comida sólida. El bebé no deja de... Llega un proceso que deja de ser bebé y ya tiene que comer comida. ¿No es cierto? Nosotros también somos niños espirituales, nacimos, tomamos la leche espiritual no adulterada, pero en el tiempo en que el Señor dice, bueno, es tiempo ya que coma comida sólida, ya que tenga madurez espiritual. Fíjese, vamos a compartir una palabra acá, Ezequiel 36, 24, perdón, hermano. Y ya con esta terminamos porque dice la palabra del Señor. Dice, y yo os tomaré de las naciones. ¿De dónde nos tomó el Señor? De diferentes naciones. Éramos nosotros. No sé de qué nación era usted. Hay naciones, hermanos, que son todos borrachos. Otras naciones que son todos alcohólicos. Otras naciones que son todos madres solteras. Diferentes naciones hay en la tierra, hermano, donde nos tomó espiritualmente, está hablando Dios. No sé de qué nación éramos nosotros, hermano. Y tantas cosas más, diferentes naciones, hermano, que hay que habla la palabra del Señor, hermano. Dice que Dios nos tomó de ahí. No sé de qué nación, usted sabe de dónde viene. De dónde viene, de quién era su padre, quién era su abuelo, que a lo mejor dice, mi abuelo era un brujo. Y bueno, de esa nación viene. Pero tiene que cortar esa maldición, hermano, en Cristo. Tiene que cortar eso. Entonces, dice la palabra del Señor, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, de diferentes tierras, dice la palabra. Y os traeré a vuestro país. ¿A dónde es el país nuestro? El reino de Dios, el reino del Hijo de Dios, Colosenses 1:13. Fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Usted habita el reino del amado Hijo de Dios. El que le gobierna, el que le provee, el que le guarda es el Dios Todopoderoso. Acá en la tierra
puede pasar muchas cosas, pero el que tiene cuidado de nosotros no se duerme, hermano. El que nos cuida, dice Salmo 121. El que guarda a Israel, dice, el que guarda tu vida, guarda mi vida, guarda nuestra alma, no se duerme, dice la palabra del Señor. Sigue siempre despierto, porque no es hombre, no es hijo de hombre, no se cansa, no se fatiga. Dios Todopoderoso como nosotros, nos fatigamos, nos cansamos, tenemos sueño, queremos descansar. Dios no necesita eso. Por eso entonces Él no se duerme, el que guarda nuestra alma, dice la palabra del Señor. Entonces dice acá, fíjese, y esparciré sobre vosotros. ¿Qué esparció Dios sobre usted y sobre mí? Agua limpia. ¿Vio? Que Dios nos lavó a nosotros cuando vinimos de allá afuera. Esparció agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, impurezas. Porque a lo mejor éramos idólatras, teníamos tantas cosas, quizás. Entonces el Señor tuvo que limpiar, vinimos sucios ante el Señor. Y el Señor nos limpió, como vino el hijo pródigo. ¿Usted vio cómo vino el hijo pródigo? Lucas 15, dice, el hijo pródigo, ¿cómo vino? No tenía ni calzado, no tenía nada, porque el padre dijo, hasta el vestido que trajo, parece que trajo destruido. Porque el papá le dijo a los empleados, vayan y busquen el mejor vestido y pónganle a mi hijo, dijo. El mejor calzado para mi hijo, porque los esclavos no usaban calzado. Los hijos sí. Y pongan el anillo de autoridad a mi hijo, porque es mi hijo, dijo Dios, hermano. Eso hizo Dios con nosotros, hermano. Entonces, dice la palabra del Señor, esparció agua limpia y nos lavó a nosotros, Señor. Así como cuando el Señor vio que en una oportunidad, dice que tomó un lebrillo el Señor y tomó una toalla y se sacó su manto y empezó a lavar los pies de los discípulos, y los discípulos no querían saber nada que le lave los pies. Dice, pero Señor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro guía, ¿cómo no vas a lavar tú, Señor, a nosotros? Nosotros tenemos que lavarte a vos, Señor. Y Pedro se acercó a Pedro y Pedro dijo, no, a mí no, Señor, a mí no, Señor. Entonces el Señor le dijo, si yo no te lavo, no tendrás partes conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame la cabeza y lávame todo. ¿Vio qué le dice al Señor? Sí, hermano, así el Señor nos lavó a todos nosotros. Nos limpió, nos puso unas vestiduras hermosas, de lino fino, dice que tenemos nosotros, hermano. Porque somos sacerdocio real, dice, nación santa somos, dice la palabra del Señor. Entonces nos puso cosas hermosas, nos vistió de lo mejor, como la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestra vestidura. Cuide su vestidura, debemos cuidar y tenemos que limpiarlo, ¿cómo? Rodilla, como dice el pastor, rodilla a tierra. Clamar al Señor y orar al Señor, que limpie nuestra vestidura. Y más en este tiempo que estamos viviendo, que usted y yo estamos viviendo, que es un tiempo peligroso, que el Señor en cualquier momento viene a buscar su iglesia. Y muchos se van a quedar porque no creen. Lamentablemente, van a creer cuando el anticristo se manifieste y empiece a cortar cabeza. Ahí recién van a creer. Y ahí recién van a decir, ¿por qué no me arrepentí antes? ¿Por qué no vine a orar antes? ¿Por qué no obedecí antes al Señor en lo que decía su palabra, que me tenía que preparar, que tenía que estar listo? Hermano, va a ser algo, una tribulación tremenda, nunca vista, dijo el Señor. Nunca vista va a pasar acá en la tierra, y lo dijo Dios acá en su palabra. O sea, no es que lo estoy diciendo yo, lo dijo Él en su palabra. Cuando habla en Mateo 24 y todas las consecuencias que vienen, hermano. Usted está viendo todas las cosas que están pasando allá en Oriente y en diferentes partes están pasando, hermano. Son señales que el Señor está a la puerta de venir. No tenemos que dejar de leer la Biblia, no tenemos que entretenernos con cosas del mundo, hermano. Con cosas pasajeras, momentáneas, hermanos, que no edifican a la persona, porque el diablo nos quiere entretener con cosas a nosotros, mantenernos entretenidos, para que no leamos la Biblia, para que no oremos, para que no tengamos comunión con el Padre. Porque si usted y yo no tenemos comunión con el Padre, nos apartamos. Quizá venimos a la iglesia, pero estamos apartados del Padre. ¿Por qué? Porque no hay una comunión genuina con el Señor. Nunca oramos, nunca leemos la Biblia y creemos que somos hijos de Dios.
¿Y qué hijo de Dios no ora con el Padre? ¿Qué hijo de Dios no lee la Biblia? Usted ve, y yo veo el ejemplo de Jesús nomás. Jesús, siendo Dios hecho hombre, siempre estaba en el monte orando. O sea, es el ejemplo que nos dejó Jesús, que tenemos que orar, hermano. ¿Qué otro de los ejemplos que nos dejó el Señor es? Él siempre tenía esa relación, cuidaba la relación con su papá. Siempre la cuidaba. Y no solamente que cuidaba la relación con el papá, sino que amanecía en el monte, dice, porque pasaba vigilia y se bajaba a la mañana de comunicarse con el Padre y sucedían los milagros extraordinarios, dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, que nosotros podamos también estar así atentos y no entretenernos con las cosas de este mundo, porque este mundo nos quiere entretener. El diablo quiere poner cada día cosas más para entretenernos, que el Señor le reprenda. No, estoy entretenido en esto y no me sale y no sale, y es las 7:15 y no puedo terminar, y bueno, voy a orar el martes nomás. Y llegó el otro martes y sigue entretenido con eso y no va a orar nunca. ¿Y somos hijos de Dios? ¿Decimos que somos hijos de Dios? ¿Hijo de quién somos entonces? Porque Jesús oraba al Padre, hermano. Que Dios nos ayude a que tengamos que orar, no tenemos que perder, como le dice siempre el pastor, el primer amor, la pasión por Cristo tiene que ir creciendo con intensidad cada día, con más ganas, con más deseo de leer la Biblia, de orar, de hablar de Cristo, ese fuego. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Que le diga a Timoteo, no dejes de apagar el fuego del don de Dios que está en tu corazón. No dejemos de apagar ese fuego. Si hacemos un fuego y no le ponemos leña, entonces el fuego se va a apagar. Nosotros, si tenemos el fuego acá dentro del Espíritu Santo, tenemos que estar con la palabra, tenemos que estar en la oración para que ese fuego siga creciendo. Para cuando el Señor venga, viene a buscar lo suyo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que le pertenece a Dios? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Y cuando el Señor dice que cuando se pierde, el Señor saca el candelabro, ya no hay tiempo para nada, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces acá, ya termino ya. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré, dijo el Señor. Y ahí dice, y esa es la tarea que dice siempre el hermano para la casa, ¿qué nos da el Señor? ¿Qué nos dio el Señor a nosotros, hermano? Rodeado de maestros, rodeado de profesores, directores. Entonces uno también habla de la tarea, ¿vio? Los hermanos siempre me están hablando de tarea, me están mandando mensajitos, hermano. Y eso dice, hermano, todo lo que Dios nos dio, todo lo que usted tiene, la herencia que tiene, si es hijo y si es hija de Dios, hermano. Así que damos gracias a Dios y le demos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y Dios bendiga a todos los papás, Dios los bendiga, los guarde, los cubra, hermano, y que sigan disfrutando de su día, hermano.